vamos a conocer cuál será el objetivo del día de hoy, que bueno, será poder conocer las consideraciones y la aplicación del proceso del cálculo anual en una empresa de Compagnie Nóminas. El temario, chicos, que abarcaremos es el siguiente. Conoceremos el marco legal, algunas consideraciones, preparar nuestra empresa para el cálculo anual, conoceremos ya como tal el proceso dentro del sistema, y una vez que tengamos ya el resultado del proceso, vamos a identificar con cuáles claves agrupadoras SAT podemos ver reflejados estos importes, bueno, en caso de que aplique, ¿sí? Y también, chicos, veremos que el sistema cuenta con ciertos reportes que nos pueden también ayudar a verificar previamente o durante el proceso de cálculo para pues hacer algunos ajustes o simplemente pues verificar la información. Bien, vamos a entrar de lleno, chicos, a los temas que nos competen el día de hoy, ¿sí? Recordar pues el cálculo anual es el pago de ISR, ¿sí? Que se le realiza a nuestros colaboradores y bueno, que es como parte de un pago provisional que bueno, normalmente también se realiza mes con mes y anualmente para identificar si es que durante algún periodo en el año por ciertas percepciones adicionales que pudo haber tenido cada uno de nuestros colaboradores no se le haya retenido el ISR que le corresponde o quizás se le retuvo de más, ¿no? Prácticamente ese resultado es el que nos dará al finalizar el cálculo anual y también bueno, el SAT nos indicará que para poder reflejar un saldo a favor o un saldo a retener por parte del empleado debemos reflejarlo a través de unas claves SAT que también por ahí lo vimos en el temario. Entonces prácticamente a final de año es cuando comenzamos a realizar este proceso. El sistema también nos permite comenzar a realizarlo en el siguiente ejercicio, ya que bueno, pues hasta el último periodo del año es cuando realmente tenemos la certeza de cuánto es lo que se le retuvo por ISR a los colaboradores, ¿sí? Entonces prácticamente este es el proceso final de nuestra empresa para el cálculo de la nómina. Parte del marco legal, chicos, en la fracción 2 del artículo 99 de la ley de ISR se establece que es una obligación de los empleadores realizar el cálculo anual a los trabajadores, ¿sí? Aquí tenemos un extracto, ¿sí? Donde se fundamenta prácticamente pues el por qué se tiene que realizar este proceso. Bien. También, chicos, en la ley de ISR nos indica que hay ciertos escenarios en los cuales, bueno, en la empresa, el empleador no debe realizar el cálculo anual, ¿sí? Uno de esos escenarios, chicos, es cuando el colaborador, ¿sí?, haya iniciado su prestación de servicios posterior al 1 de enero o haber dejado de laborar en esa empresa antes del 1 de diciembre. ¿Sí? Entonces, si a inicios del año, pues una empresa comienza a solicitar vacantes, comienza a contratar personal y comenzamos con la alta a partir del 2, del 3 de enero, bueno, ahí ya la empresa, ¿sí?, no realizará el cálculo anual de ese empleado o de los empleados que haya contratado, ¿sí? O bien si hay un empleado también que ya tiene tiempos y cierta antigüedad de años en esa empresa y dejó de laborar antes del 1 de diciembre, bueno, también ya la empresa pues no estará obligada a presentar la declaración anual de ese empleado, ¿sí? También para que lo consideremos, chicos. Y algo importante de este punto es que también el mismo sistema nos ayuda a verificar esta información, ¿sí? Más adelante
vamos a observar que hay una columna que nos dice si para nuestro catálogo de empleados aplicará el cálculo anual o no. ¿Sí? Entonces, parte de este marco legal, bueno, simplemente lo estamos verificando para que cuando pasemos a la parte práctica del sistema, lo veamos ya de forma más sencilla. ¿Sí? Entonces, uno de estos escenarios, chicos, bueno, es este que acabamos de mencionar. Otro de esos escenarios es cuando uno o varios empleados tengan ingresos mayores a 400,000 pesos en todo el año. ¿Sí? Vamos también a ver que en el sistema todos los conceptos de acuerdo a sus acumulados superen este importe. Bueno, también el sistema por ahí nos va, a través de esta misma columna, nos va a indicar, bueno, que pues esta aplicación del cálculo anual pues no aplicará para esos empleados. ¿Sí? O también hay otro escenario en el que quizá no entre en los dos primeros, ¿sí? Y en el que el colaborador comience a, bueno, no comience, pero le indique a la empresa que él por su cuenta va a presentar su declaración anual. ¿Sí? Quizá porque tiene algunos gastos deducibles, quizá porque tiene algún otro trabajo, ¿sí? Y bueno, para esos escenarios debe de avisarse a la empresa a través de un escrito que el empleado debe firmar, que también hago un paréntesis, el sistema ya cuenta con este formato, también lo veremos más adelante, bueno, en el que la empresa pues no es que se deslinde, pero simplemente confirma que el empleado realizará su declaración anual en tiempo y forma, ¿sí? Para que pues bueno, también el empleado presente sus gastos deducibles y comience con la preparación de su declaración anual. ¿Sí? Entonces estos tres, chicos, prácticamente los veremos reflejados ya en el sistema para que veamos que de acuerdo al escenario en el que pudiera caer alguno de estos empleados, el sistema nos indique si aplica o no el cálculo anual. ¿Sí? Bien, también aquí, chicos, les compartimos la liga del artículo 97 para que podamos validar esta información. Bien, en el mismo artículo, chicos, de la ley de ISR nos indica qué es lo que debemos hacer como empleadores con el resultado de este proceso del cálculo anual. ¿Sí? Bueno, aquí nos dice que se deberá enterar a las oficinas, a la autoridad autorizada, a más tardar en el mes febrero siguiente al año calendario del que se trate. ¿Sí? Ahorita que estamos cerrando 2025, bueno, las empresas tendrán como máximo febrero del 2026 para presentar estas declaraciones, ¿sí? O el resultado de esta cálculo anual de sus empleados. Y en caso de que algunos empleados resulte a favor de compensarle el ISR que se pudo haber retenido de más durante todo el ejercicio, bueno, se deberá compensar, ¿sí? En este diciembre o en el momento en el que se haya aplicado el cálculo anual, y en las retenciones o en los periodos sucesivos a más tardar dentro del año calendario posterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si durante el año a un empleado se le retuvo de más ISR del que se debería, bueno, todo ese excedente se le tendría que regresar, ¿sí? Pero en caso de que sea un importe mayor, un importe alto, no necesariamente se tiene que retener, perdón, no te tiene que regresar en un solo periodo, sino que se puede hacer en parcialidades, ¿sí? Esas parcialidades también el mismo sistema nos lleva a un control, ¿sí? Para que también, bueno,
no se le calcule de más, no se le entregue de más, y también pues el mismo sistema nos dará la marca cuando pues ya se le entregó ese ISR que se le retuvo de más durante el ejercicio. ¿Sí? También el contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria. El caso contrario, chicos, en donde el empleado pues tuvimos que haberle retenido más ISR, ¿sí? Quizá en 2 o 3 periodos pues no hicimos algún ajuste manual, por ahí creamos un concepto de abono, de pago, que pues quizá no lo calculamos bien, no le indicamos los acumulados correctos, por lo tanto al final pues nos dio como resultado que al empleado le tuvimos que retener, ¿sí? Y tiene un proceso similar, ¿sí? Donde si en el resultado del cálculo anual se tiene que retener un importe alto, pues vemos que no podría calcularse todo ese importe en un solo periodo, porque probablemente de acuerdo a sus percepciones no lo pueda soportar, y también la ley nos dice que no debemos de exceder cierto porcentaje para el pago de la nómina, ¿sí? Entonces periodo por periodo también el mismo sistema nos llevará a este control del saldo, tanto para cuando se le entregue ISR por excedente o se le tenga que retener porque faltó por calcularle en algún periodo. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, chicos, quisiera hacer una muy breve pausa para ver si hay alguna duda. Bien, por aquí veo algunas preguntas. Por aquí Alejandra nos pregunta: quiero confirmar si el marco legal es el mismo o algo cambió respecto a años pasados. No, hasta el día de hoy, Alejandra, es el mismo marco legal. No ha habido cambios al respecto con, por ejemplo, el año anterior. Entonces, tenemos prácticamente el mismo fundamento para este ejercicio 2025. Bien, por aquí Cecilia nos pregunta: ¿cuándo es conveniente realizar el cálculo anual? ¿En diciembre o en enero? Nuestra sugerencia, Cecilia, es en enero. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, si lo comenzamos a realizar el día de hoy, o en este periodo quizás semanal, quincenal que acaba de pasar, todavía nos quedan algunas semanas, algunos días del mes de diciembre. ¿Sí? Quizá algunas empresas paguen bonos, quizá paguen algunas comisiones, ¿sí? O quizá tengan que retener algunos préstamos de empleados, ¿sí? Entonces todavía el sistema pues no sabe esos, voy a ponerlo entre comillas, últimos cálculos que se realizan en los últimos periodos del año, ¿sí? En enero pues ya en teoría cerramos el ejercicio, ya calculamos todo lo que se debería de calcular, y es cuando ahí ya sugerimos ejecutar el proceso, ¿sí? Algo también importante, cuando lo veremos ya en la parte práctica, chicos, pero enfocado a la pregunta que nos hace Cecilia, el sistema nos va a permitir generar o calcular el proceso de cálculo anual las veces que sean necesarias durante el mes de diciembre, con este mismo motivo, porque todavía el sistema no sabe si en los últimos periodos del año pues falten por calcular conceptos, tanto de percepciones y deducciones, ¿sí? Ya a partir de enero y febrero, que también el sistema nos permite hacer el cálculo anual, pues ahí nada más la única consideración es que solo lo va a permitir calcular por una sola vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí, ya en estos meses del año, pues prácticamente ya cerramos diciembre 2025. ¿Sí? Ya en teoría, entre comillas, no tendríamos por qué hacer alguna modificación, algún cálculo. Sí, quizá por algún error, ¿no?, de cálculo, pero ya no tendría que haber modificaciones. ¿Sí? Entonces, ya más en resumen,
con respecto a la duda de Cecilia, la sugerencia es que podamos hacer el cálculo anual en el mes de enero. Bien, hasta aquí chicos son todas las dudas, entonces voy a revisar acá la presentación para continuar con los temas. Bien, ya entrando un poquito en el tema del sistema, recordad chicos que hay una sección donde podemos consultar las tablas de la empresa, ¿sí? Las que utiliza para, bueno, además del cálculo anual, otros procesos. Y aquí, bueno, lo que quiero resaltar es que existe una tabla de ISR y de subsidio anuales, ¿sí? Tenemos una que se calcula, bueno, mes con mes, que era lo que mencionábamos hace unas láminas atrás. Pero bueno, para el proceso de cálculo anual va a utilizar estas tablas de la pestaña anual, ¿sí? De acuerdo a los ingresos de cada empleado, pues bueno, aquí vamos a observar cuál será la cuota fija que se utilizará para el cálculo, el porcentaje también, y cuál será el tope para el subsidio al empleo, que bueno, también ciertos trabajadores puedan llegar a tener. Bien, entonces, bueno, con esto chicos prácticamente estamos cerrando la parte del marco legal. Ya a partir de este tema pues vamos a empezar a empaparnos un poquito más ya en la parte práctica del sistema. Para ello, bueno, ya por ahí comentamos el poder tener actualizadas las tablas de ISR, que también recordemos ya, bueno, de algunas versiones atrás al día de hoy, el sistema a través de unos servicios en línea en la nube verifica si hay cambios en tablas de ISR, de subsidio. Recientemente, bueno, se actualizó la tabla de salarios mínimos. También, bueno, para que nuestros clientes tengan la certeza que tienen la información actualizada. Entonces aquí nada más, bueno, verificar que tengamos las versiones más recientes para que el sistema, bueno, pueda realizar esta validación de forma automática. Otra de las preparaciones, sugerencias que estamos sugiriendo es poder verificar a través del tablero fiscal cuál es la base grabada que está reportada en los XML. ¿Sí? Vamos a ver ahorita en el tablero que tenemos una comparativa de los XML, que esta información es prácticamente la que tiene el SAT con nuestra información timbrada, y poderla comparar contra los cálculos que tenemos en el sistema. ¿Sí? Bueno, también poder ejecutar la utilería de reconstrucción de acumulados si es que por ahí en algún momento del año tuvimos alguna situación, o quizá modificamos algunos acumulados, creamos nuevos, y bueno, simplemente que tengamos la información de acumulados pues más actualizada, más reciente. ¿Sí? Y algo importante, ya lo comentamos con la duda que nos hacía Cecilia con respecto a en qué momento se sugiere utilizar o calcular este proceso de cálculo anual. Nada más, pues, no identificar cuál será nuestro último periodo de ejercicio. ¿Sí? Y esto siento que va un poquito más enfocado en los periodos semanales. ¿Sí? Hay empresas que cierran el 31 de diciembre, ya sea de 2, 3 días, 4 días de su periodo, y comienzan el nuevo ejercicio a partir del primero. ¿Sí? Habrá también empresas que, bueno, no les impacta tanto el que se combinen días de diciembre, días de enero, pero lo que sí es importante es verificar en nuestro catálogo de periodos cuál es el periodo que está marcado como último del ejercicio. ¿Sí? Ahorita también lo vamos a ver. Bien, ya entrando un poquito más a detalles, chicos, de cada uno de estas consideraciones, bueno, lo que mencionaba con respecto a las versiones recientes de Compaquí Nóminas, donde cuando abrimos el sistema va y realiza esta validación, ¿sí? Y nos dice si existen cambios en la tabla de salarios mínimos
la tabla del UMA, la tabla del UMI para el Infonavit o en las tablas de ISR. Sí, que por ahí, bueno, haciendo también un paréntesis, el día de ayer se comunicó que prácticamente ya se puede actualizar la tabla de salarios mínimos para el 2026. ¿Sí? Entonces, quienes ya por ahí abrieron el sistema ayer o el día de hoy, bueno, podrán identificar esta actualización. ¿Sí? Entonces, nada más verificar, chicos, que tengamos las últimas versiones o con nuestros clientes y automáticamente tendremos esta información. También algo importante con respecto a las tablas, muy probablemente podamos en algún momento identificar este mensaje, ¿sí? Cuando seleccionamos la empresa y queremos seleccionar algún periodo de trabajo, en ocasiones el sistema nos muestra este mensaje, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bueno, que las tablas de ISR no se pueden actualizar de forma automática porque todavía tenemos algunos periodos de trabajo de ejercicios anteriores. ¿Sí? Esto, bueno, es, creo yo, sencillo de corregir. Simplemente, bueno, podemos actualizar los periodos a nuestro ejercicio vigente para que el sistema, bueno, pueda actualizar las tablas de forma automática. Y aquí nos dice en qué periodo se encuentra, digamos, el error, ¿sí? o el escenario. Aquí, por ejemplo, nos dice que en el semanal probablemente yo generé otro periodo de trabajo, ¿sí? Para cambiar a ciertos empleados. Y ese semanal pues ya lo dejé de utilizar, ¿sí? Sin embargo, como son tablas generales para todo el sistema, para todas las empresas, sí nos indica que, pues bueno, todos nuestros periodos de trabajo debemos de tenerlos en el ejercicio vigente para que esta información se tenga actualizada. Sí, específicamente la de las tablas de ISR. Sí, entonces nada más, chicos, también tenerlo en consideración para nuestro cálculo anual. Bien. Ahora, chicos, también otra de las sugerencias que hacemos es que podamos validar a través del tablero fiscal los importes acumulados de todo el ejercicio, ¿sí? Para que el sistema o el tablero pueda hacer esta comparativa de lo que nosotros calculamos en el sistema y prácticamente compararlo contra lo que el SAT tiene identificado con los XML. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, chicos. Bueno, antes de pasar aquí a la utilería de reconstrucción de acumulados, déjenme por acá regresar al sistema y déjenme nada más, bueno, lo voy a cerrar para que podamos ver las validaciones que realiza. Con las tablas. Bien, ahorita en lo que abre, chicos, veo también que hay otras dudas. Déjenme por aquí leerlas. Alejandra por aquí nos comenta, también se recomienda hacer una simulación en diciembre y aplicarlo este enero. Sí, también puede ser una opción, Alejandra, para que tengas o la empresa tenga una visibilidad de más o menos cuánto es lo que se tendría que retener o regresar al empleado, ¿sí? En caso de que aplique. Sí, se puede calcular, que es la palabra que tiene ahí el proceso, y el aplicar sería hasta enero. Bien, Alberto también por aquí nos comenta, también se ha sugerido realizarlo en el último periodo del ejercicio antes de autorizar el periodo. Sí, de hecho también es otra opción, Alberto, inclusive ahorita como lo vimos en las consideraciones, prácticamente es
para ese escenario que comentas, el que podamos identificar cuál es nuestro último periodo del ejercicio, para que ahí también, bueno, ya sabiendo que es el último como tal, tengamos ya la certeza de cuánto es lo que ya tendríamos que tener como resultado para nuestros empleados, ¿sí? En algunos casos también aprovechan, por ejemplo, cuando se paga el aguinaldo, ¿sí? En caso de que alguno de ellos se le tenga que retener ISR, pues con este pago de esta percepción, pues quizá no se resienta tanto, ¿no? el que se le tenga que retener ISR, ¿sí? Pero también es una opción, Alberto, el que se ejecute, se aplique en el último periodo del ejercicio. Bien, también por aquí Alejandra nos pregunta, ¿hay cambios en el sistema para este proceso? No, prácticamente no ha habido cambios para este año, Alejandra, entonces es prácticamente el mismo proceso que el año anterior. Bien, ya por acá abrió mi sistema, chicos. Ahorita, bueno, como estuve haciendo algunas pruebas, ya me actualizó la información de las tablas. Sí, ahorita lo vamos a verificar. Y el mensajito que veíamos, chicos, cuando el sistema detecta que hay algún periodo en esta empresa, ¿sí? Va a ser justo antes de seleccionar el periodo, ¿sí? Ahí donde hace la validación y nos dice, oye, ¿sabes qué? Detecto que en tu empresa ya cuentas o tienes el ejercicio 2025, pero alguno de tus periodos de trabajo todavía tienen o se quedaron en un ejercicio anterior, ¿sí? Entonces es ahí donde nos indica que pues no puede actualizar las tablas de forma automática, sino hasta que estemos en el ejercicio 2025, ¿sí? Entonces es nada más una ventana informativa, nos da la opción de aceptar y bueno, ya nos va a permitir continuar con nuestro flujo de trabajo. Ahorita aquí nada más me dice que de mi periodo semanal tenemos un periodo, que bueno es el 1, que está calculado pero aún no está autorizado, ¿sí? Entonces nada más, bueno, me dice que por ahí no lo deje pasar para que no tenga alguna inconsistencia, pero bueno, ya podemos continuar con nuestra sesión, ¿sí? Bien, en esta empresa, chicos, yo tengo la información en el periodo quincenal. Vemos por aquí algunos ejemplos. Y bueno, primeramente, chicos, quisiera mostrarles las tablas de ISR. ¿Sí? Recordemos, aquí están, perdón, las tablas tanto para el subsidio ISR de forma mensual. Y tenemos por acá la tabla anual, tanto de ISR y de subsidio. Sí, que esta comentamos que es la que va a utilizar el sistema para poder identificar los resultados del cálculo anual. Aquí nada más, chicos, rápidamente, bueno, quisiera mostrarles ya lo que les comentaba. Ya había abierto el sistema, entonces ya me actualizó aquí mi tabla de salarios mínimos para el ejercicio 2026. Sí, aquí está para la zona general, 315 pesos con 4 centavos. Y para la región fronteriza norte, 440 con 87 centavos. Ahora bien, voy a ir al menú archivo, vamos a ir a tablero fiscal. Nada más que termine de abrir. Y aquí, chicos, vamos a tener esta primera hoja de parámetros
donde vamos a elegir la empresa con la que vamos a trabajar. Vamos a elegir en este ejemplo del mes de enero al mes de diciembre del 2025 para que el sistema me pueda mostrar cuántos son los recibos que están timbrados en mi sistema. ¿Sí? Vamos a darle cargar. Ahí está identificando la información. Ok. Y aquí me dice que tenemos 188 recibos timbrados y 9 sobre recibos que aún no han sido timbrados. ¿Sí? Ahorita todavía no sé si es del mes de marzo, si son de varios meses, si es solamente de un solo empleado. ¿Sí? Toda esa información detallada lo vamos a ver en la sección de anual, sueldos y salarios. ¿Sí? Bien, en la segunda parte del tablero vamos a tener esa sección llamada obtener información de los XML de nómina. Ahora bien, otra de las sugerencias que hacemos para utilizar el tablero fiscal es que estos XML de esta empresa podamos descargarlos directamente del portal del SAT. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque dentro del SAT tendremos la certeza de qué es la información que nosotros le enviamos al momento de timbrar nuestros sobrerecibos. En el sistema muchas veces, chicos, sabemos que podemos recuperar respaldos, quizá tuvimos algún daño en el equipo y pues quizá el último respaldo no sea el más vigente. ¿Sí? Pueden existir muchos escenarios y que eso nos dé como resultado que los XML quizá no estén completos en el ADD. ¿Sí? Es por eso que pues la sugerencia es que tengamos descargados los XML del portal del SAT y que podamos hacer esa comparativa, ¿sí? De lo que tiene el SAT contra lo que yo tengo en mi sistema. ¿Sí? Entonces ahorita yo voy a seleccionar una carpeta donde tengo, bueno, algunos XML que son prácticamente de esta empresa y le voy a decir aquí al sistema que los quiero cargar. Bien, en esta empresa, chicos, o bueno, ya descargando la información desde el portal del SAT, probablemente tengamos otros tipos de XML, de ingresos, de egresos, de pagos, ¿sí? De nómina, evidentemente. Y aquí el mismo sistema, el mismo tablero nos dice, hoy, ¿sabes qué? Si en el portal del SAT quizá descargaste todos tus comprobantes emitidos de un mes, pues ahí probablemente tengamos pues una combinación de distintos CFDIs. ¿Sí? Pero aquí el mismo tablero nos indica, bueno, cuáles son solamente nóminas y cuáles son distintos a un CFDI de nóminas. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, bueno, prácticamente son los mismos. ¿Sí? Ahora bien, desde este momento, chicos, podemos identificar si tenemos alguna diferencia con respecto a lo que el SAT tiene identificado. ¿Sí? La primera señal, chicos, sería cuando los XML que cargamos desde el portal del SAT son distintos, ¿sí? La cantidad es distinta con respecto a lo que tenemos en el sistema. ¿Sí? Cuando no coincidan, pues probablemente ya desde ahí tengamos que poner algún foco, ¿sí? Para ver, bueno, qué está pasando, ¿no? Quizá cancelamos algún periodo por alguna corrección, ¿sí? Y quizá corregimos en el sistema, pero ya no volvimos a timbrarlo, ¿sí? Ese tipo de situaciones, el tablero pues nos ayudará a identificar, ¿sí? Entonces, para ello, chicos, vamos a irnos ahora sí, ya con la información capturada, poder hacer estas comparativas. ¿Sí? Voy a presionar anual, sueldos y salarios,
¿sí? Y vamos a observar, chicos, que aquí ya tenemos información ya un poquito más general y detallada. ¿Sí? Está seccionado por 7 pestañas, perdón. También podemos exportar el Excel para su mayor usabilidad. Y vemos aquí, chicos, en la pestaña de resumen, que es la primera pestaña, que está seccionado por periodos del año. ¿Sí? Algo también importante, chicos, lo vamos a ver con los colores. La columna en color verde nos va a indicar la información de los XML que cargamos. ¿Sí? Y la información que se ve como en color naranja corresponde a la información de nuestra base de datos. ¿Sí? Ahora bien, parte de esa información, chicos, que veíamos al inicio, pues vemos que las diferencias o las posibles diferencias las tenemos en el mes de octubre. ¿Sí? Esas diferencias, se fijan, con respecto a los meses anteriores, pues no hay alguna diferencia entre los XML ni contra lo que tenemos calculado en el sistema. ¿Sí? Sin embargo, en el mes de octubre, por aquí nos dice que tenemos una diferencia de 138,667 pesos. Bueno, con 50 centavos. ¿Sí? Y esa diferencia probablemente sea por recibos que están pendientes por timbrar. ¿Sí? Entonces también aquí, insisto, puede ser porque en el mes de octubre hicimos alguna corrección, cancelamos algún periodo o algunos sobrerecibos, pero ya después de la corrección ya no pudimos o se nos olvidó probablemente timbrar esos sobrerecibos. ¿Sí? Entonces también aquí podemos tener esa visibilidad para poder identificar en dónde pudiera estar esos errores. Ya si vemos, chicos, las demás pestañas, vamos a observar un poquito de mayor detalle. Por ejemplo, en la pestaña número 2 tenemos un cálculo anual general, donde nos dice cuánto es el importe grabado general, el importe exento, el impuesto marginal, el subsidio causado, el ISR calculado, el ISR retenido y pues bueno, cuánto tendríamos general de saldo a favor o saldo en contra. Así que esto ya lo veremos reflejado en cada uno de nuestros empleados. ¿Sí? Bien, también aquí nos dice, chicos, que hay una diferencia con respecto a los trabajadores, ¿sí? Porque recordemos, ahorita nos dice que en octubre hay algunos periodos o un empleado que aún no ha sido timbrado. ¿Sí? Y probablemente esa sea nuestra diferencia. Rápidamente, chicos, vemos las demás pestañas. En la número 3 nos dice cuál es el cálculo anual, pero ya ahora desglosado por empleados. Si fijan, tenemos los mismos colores. En verde está lo visualizado en los XML. En color naranja tenemos lo que está calculado en la base de datos. ¿Sí? Y por acá tenemos, bueno, pues cuál sería la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Bien, también podemos visualizar los acumulados por clave SAT. ¿Sí? Vemos también aquí lo grabado, lo exento, la suma total, conforme al XML y conforme a la base de datos, lo que está calculado en nóminas. Tenemos también la clave SAT por empleado, ¿sí? Percepciones. Tenemos para acá los conceptos como tal. Y un poquito más general, lo que es por recibo electrónico. ¿Sí? Aquí prácticamente son todos los sobrerecibos de todo el ejercicio. ¿Sí? Y si se fijan, aquí también, chicos, tenemos la comparativa entre el
sistema en color naranjita y en color verde, que es con respecto al XML. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, vemos las diferencias que hemos estado visualizando desde la pestaña 1. ¿Sí? Que para esta sección, ¿sí? Que es, bueno, por las fechas. Por ejemplo, aquí tenemos del 16 de octubre al 31 de octubre. Sí, probablemente el periodo que esté pendiente es el de la primera quincena de octubre. ¿Sí? Para que, bueno, podamos verificar que todo está correcto. Rápidamente, chicos, déjenme exportar el Excel para que veamos o puedan identificar, que también es de bastante ayuda el tenerlo en un formato en Excel. ¿Sí? Si se fijan, es prácticamente lo mismo. Tenemos las mismas columnas, los mismos colores también para que tengamos esa visibilidad y pues bueno, ya poderlo explotar con las propias características de Excel. ¿Sí? Bien, entonces déjenme por aquí, bueno, voy a minimizar, chicos, creo que fue el periodo 19 el que me faltó por aquí timbrar, entonces aquí rápidamente lo voy a timbrar para que cuando generemos el cálculo anual lo tengamos lo mayor certero posible. Bien, voy a hacer otra pequeña pausa, chicos, para leer algunas dudas que hay por aquí en el chat. Por aquí. Verónica por aquí nos pregunta: si mi empresa inició operaciones en julio 2025, por lógica no tendré cálculo anual de ningún trabajador. Es correcto, Verónica, por ahí parte de las consideraciones nos decía que a partir del 1 de enero hacia adelante, la empresa, bueno, no estaría con la obligación de presentarlo para los empleados. ¿Sí? Si esto aplicara para todos, pues sí, prácticamente estaríamos no deslindándonos, pero sí podríamos, por ejemplo, entregarle su constancia de ingresos para que, bueno, el empleado pueda presentarlo por su cuenta. Bien, por aquí Jorge nos pregunta: ¿tendrás la liga para descargar los XML de la página del SAT? No tengo la liga en la mano, Jorge, pero bueno, puede ser tal cual la liga con la que la empresa puede acceder a su buzón. Igual, bueno, ahorita la busco y te la comparto, dame unos minutitos y te la comparto aquí en el chat, porque esa sí no la tenía a la mano. Bien, aquí, chicos, bueno, ya me timbró el periodo que estaba por aquí pendiente. Y bueno, si fijan también aquí ya tenemos mi periodo 24. Vamos a verificar si es el último del ejercicio. Vamos a ingresar al menú de catálogos, catálogo de periodos. Vamos a irnos por aquí al periodo 24. Y sí, efectivamente, vemos que en los parámetros de bimestre IMSS, inicio y fin de mes, este periodo 24 está marcado como fin de ejercicio. Vamos checando rápidamente en el periodo semanal. Y en el caso del periodo semanal tenemos 52 semanas, ¿sí? Y este periodo 52 es el que está marcado como fin de ejercicio. ¿Sí? Ya en el ejercicio 2026 para esta empresa, bueno, comenzará a partir del día 29 de diciembre. ¿Sí? Bien. Perfecto, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda con el tablero? Chicos, el tablero fiscal, tablas de ISR.
Perfecto. Veo que de momento, chicos, todo bien. Entonces vamos a continuar con las demás consideraciones, que una de ellas comentamos es el recálculo o reconstrucción de acumulados, ¿sí? Que también, chicos, la sugerimos ejecutar si es que dimos de alta nuevos acumulados. Quizá hicimos algunas modificaciones y quizá como resultado pues no nos dio la información correcta. Entonces también la sugerencia es que podamos indicarle que sea a partir de enero del 2025, que es donde comienza nuestro ejercicio, y a partir de ese momento, bueno, comience a reconstruir estos acumulados. Bien, otro de los escenarios que nos podemos encontrar es cuando la suma de los acumulados no coincide. Bien, algo también importante, chicos, con respecto a los acumulados, si es que hubo alguna modificación, alguna asignación, es si vemos que esos importes no coinciden, también hay que verificar si es que en el periodo ya hay información calculada, ¿sí? Es decir, yo probablemente autoricé mi periodo 23 tomando como referencia el periodo quincenal, ¿sí? Y recordemos que cuando se autoriza el periodo, pues todavía no hay algún cálculo, ¿sí? Inclusive si queremos también autorizarlo directamente, nos dice pues que hay empleados que aún no han sido calculados, ¿sí? Entonces también, ahorita también que lleguemos a la parte del cálculo anual, tener la certeza que ese último periodo esté calculado. Entonces, al estar no calculado, probablemente pues el acumulado aún no considere esos importes, ¿sí? También nada más para que lo consideremos. Y por último, chicos, la parte del catálogo de periodos, que ya por ahí lo veíamos, para que lo podamos ejecutar, como bien me lo han comentado, en el último periodo o ya en enero, en el primer periodo del ejercicio. Bien, hasta este punto, chicos, prácticamente ya nuestra empresa, bueno, pues verificamos todo lo necesario para que, bueno, tengamos la información lo mayor certera posible para poder ejecutar el cálculo anual. Ahora bien, vamos a observar ya dentro del proceso como tal, que hay columnas que nos van a dar estos acumulados, ¿sí? Inclusive en el tablero fiscal, chicos, por ahí veíamos alguna de estas columnas con respecto de dónde toma la información el sistema para obtener el ISR, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en consideración es cuáles son estas tablas de acumulados, ¿sí?, que se tomarán como referencia para el cálculo anual. Los conceptos que también utilizamos normalmente, llámese sueldos, premios, bonos, ¿sí?, ya prácticamente están configurados con los acumulados que les corresponde, ¿sí? Percepciones anuales como aguinaldo, reparto de utilidades, ¿sí?, también ya tiene un acumulado donde se calcula el ISR artículo 142, que ahora es 176, ¿sí?, para que también se consideren para el cálculo anual, ¿sí? Percepciones también especiales, o también el ISR que se le calculó a los empleados que tuvieron alguna baja durante el ejercicio. Sí, entonces también estos acumulados, ahorita
ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, aquí en el concepto de sueldo, ¿sí? Vemos que en su acumulado fiscal está el de ISR base gravada. Y todo esto, chicos, recordemos que forma parte de la pestaña de importe 1. ¿Sí? Que recordemos, el importe 1 es lo que se graba para ISR. ¿Sí? Rápidamente mencionarles, el importe 2 es lo exento de ISR. La pestaña importe 3 es lo que se graba para IMSS. Y la pestaña 4 es lo que se exenta de las cuotas de IMSS. ¿Sí? Entonces, para el tema que estamos abordando, prácticamente la pestaña que nos interesa es el de importe 1. ¿Sí? Y aquí vemos, bueno, que tiene su base grabada. Comentábamos los conceptos que son percepciones anuales. Aquí tenemos el ejemplo del aguinaldo, que tiene su fórmula para identificar cuánto es lo que se va a grabar de ISR. Y aquí también tenemos, chicos, el acumulado de ISR base grabada, pero para percepciones anuales. ¿Sí? Bien. Parte de los acumulados de percepciones especiales tenemos, por ejemplo, el de bono de utilidad, perdón, bono puntualidad. ¿Sí? También tiene su fórmula que nos dice que el total de este bono pues será grabado para ISR, y en este caso se va a identificar que, este concepto se irá a percepciones especiales grabadas. Y en el caso de los finiquitos o indemnización, vamos a ver también que existe un acumulado específicamente para el ISR de liquidación. Bien. También, chicos, importante mencionar que hay un reporte que nos indica por concepto cuál es su tabla de acumulado. ¿Sí? Este reporte se llama conceptos por tipo de acumulado, se encuentra en la sección de ISR YETU y prácticamente nos dará visibilidad general de nuestro catálogo de conceptos para que podamos identificar cuál es el concepto y cuál es su acumulado. ¿Sí? Y también nos indica, si es que hay algún concepto que no tiene acumulado. ¿Sí? También para que tengamos esa visibilidad de forma general y no tenerlo que estar consultando concepto por concepto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Bien. Ahora, chicos, ya entrando un poquito en la parte práctica, lo que hemos estado comentando y alguna de las dudas que me hacían es en qué momento poderlo ejecutar. Bueno, ya por ahí comentábamos que en diciembre, como todavía no se cierra el ejercicio, ¿sí? El sistema pues todavía no sabe si hay algunos conceptos que todavía se van a pagar, ya sean percepciones, deducciones, y es por eso que nos permite calcularlo calcularlo y aplicarlo las veces que se requiera. ¿Sí? Ojo, siempre que estemos dentro del mismo ejercicio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya se cierra diciembre y comenzamos o queremos generarlo a partir de enero? Bueno, de enero hasta noviembre del siguiente año, ¿sí? Sí podrá realizar, pero ojo, chicos, solo una vez. ¿Sí? Lo que comentábamos, como ya el sistema sabe que se cerró 2025, ya prácticamente pues no tendríamos que hacer algún ajuste o alguna situación que nos permita regresar a el 2025. ¿Sí? Es por eso que pues solo se permite realizar y calcular una sola vez. Y también, bueno, recordando que tenemos como plazo máximo febrero, ¿sí? Para poderlo
entregarlo a la autoridad. Bien, ¿dónde se encuentra el cálculo anual, chicos? Bueno, está dentro del menú procesos, aquí lo vemos. Y vamos a ver prácticamente la información es similar a esta ventanita. ¿Sí? Entonces, si me permiten, déjenme regresar por acá al sistema para mostrarles de forma más práctica. Déjenme por aquí cerrar el tablero fiscal. Lo que hemos visto. Bien, en conceptos, chicos, por ejemplo, el aguinaldo, comentábamos que bueno, ya tiene su tabla de acumulados, su fórmula. Por ejemplo, otro de los conceptos anuales es el reparto de utilidades. Aquí vemos también la misma tabla de acumulado de artículo 142. Por ejemplo, una gratificación tiene el acumulado de percepciones especiales. Por ejemplo, un retroactivo también tiene el acumulado de percepciones especiales. Y por ejemplo, el sueldo tiene el de base grabada. ¿Sí? Entonces, si fijan, pues bueno, prácticamente ya cada uno de ellos, los que tiene el sistema por omisión, cuenta con su tabla de acumulados. Y aquí la única sugerencia que hacemos es que si nosotros configuramos algún concepto nuevo para alguno de nuestros clientes, simplemente verificar que tenga la tabla correspondiente y también la fórmula para que pueda obtener el importe grabado de ISR. ¿Sí? También para que lo consideremos. Bien, comentamos, chicos, también que el menú de reportes, en la sección de ISR y ETU tenemos los conceptos por tipos de acumulado. ¿Sí? Prácticamente no nos pide alguna fecha, no nos pide algún tipo de periodo. Prácticamente lo que nos dice es todos nuestros conceptos que tenemos dados de alta. ¿Sí? Nos indica cuál es su tipo de acumulado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí observamos que en el acumulado llamado ISR total de percepciones tenemos todos estos conceptos asociados. ¿Sí? Horas extras, ajuste en sueldos, vacaciones a tiempo, aguinaldo, días de vacaciones, etc. ¿Sí? Otro de los acumulados llamado ISR base grabada, también por aquí nos indica en qué conceptos están y en qué pestaña. ¿Sí? Si fijan, en la parte superior tenemos que está configurada en el importe total, y en la pestaña de importe 1 también tenemos el de base grabada. Y pues bueno, aquí prácticamente vemos por esos tipos de acumulado todos los conceptos que estén asociados. ¿Sí? Tenemos también un acumulado para base exenta. Si fijan, ya cambió la pestaña, ahora es el importe 2. ¿Sí? ISR en la pestaña de importe total, ISR de subsidio al empleo, subsidio acreditable, subsidio no acreditable. ¿Sí? Y bueno, pues prácticamente todos los conceptos con su propio acumulado. Bien, déjenme aquí nada más calcular, chicos, este periodo 24 que está marcado como último. Y aquí nada más, chicos, previamente a ingresar al cálculo anual, la empresa, sabiendo que ya es el último periodo del ejercicio, pues bueno, la sugerencia es que también ya tenga cada uno de los empleados asignado todos los conceptos que se le van a calcular, ya sea de percepciones o deducciones, ¿sí? Para que cuando ejecutemos el proceso de cálculo anual ya tome la referencia de estos conceptos. ¿Sí? Bien,
bueno, ya una vez que verifiquemos este parámetro, chicos, bueno, ahora sí podemos ingresar al proceso de cálculo anual. ¿Sí? Aquí en la parte superior, chicos, tenemos nuestra barra de acciones. Tenemos por aquí un poquito más en la parte de abajo el campo de búsqueda libre, ¿sí? Ya sea para identificar algún código de empleado, algún nombre, ¿sí? Si queremos filtrar por todos aquellos que aplican el cálculo o no, si queremos identificar aquellos por los cuales no se les va a aplicar el cálculo anual, el ejercicio, y en caso de que tengamos ISR a compensar, bueno, con cuál clave queremos asignar. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos nuestra área de trabajo, ¿sí? Tenemos la columna de aplica el cálculo, el por qué no aplica en caso de, el código del empleado, el nombre del empleado, si es una alta, baja o reingreso, los ingresos totales. Y aquí prácticamente, chicos, observamos la base grabada proyectada, el artículo 142, el subsidio correspondiente y bueno, prácticamente todas las columnas del impuesto final, ¿sí? Y aquí es donde vamos a observar si le corresponde un saldo a cargo, ¿sí? Es decir, le vamos a retener ISR, o bien le retuvimos de más, por lo tanto le vamos a compensar todo lo que le retuvimos de más. ¿Sí? Bien, antes de que le aplique, chicos, detectar y calcular para que me muestre información, quisiera mostrarles los formatos que les mencionaba al inicio, donde si uno de los empleados quisiera por su propia cuenta presentar su declaración anual, bueno, nos tendría que firmar esta carta de aviso. Sí, déjenme por acá la muestro. Vamos a poner aquí Guadalajara, la fecha de expedición. Vamos a ejecutar el reporte. Seleccionar un empleado porque creo que es lo que me faltó. Bien, este formato, chicos, está en Word, ¿sí? Se fijan, prácticamente tiene el texto que nos indica que pues la empresa no presentará su cálculo anual, ¿sí? Nos dice el nombre de la empresa, bueno, ahí el lugar de expedición que nos pedía el reporte y la fecha, bueno, también que está editable para que se pueda asignar la fecha del fin del año o quizá del día en que se va a aplicar el cálculo anual, y que el empleado pues sí tenga que firmar para quitarle esa responsabilidad a la empresa. ¿Sí? Entonces aquí, chicos, nada más rápidamente, ¿qué es lo que nos dice este documento? Bueno, que el empleado con RFC el que vemos aquí y con base al artículo 97, tal fracción, etcétera, indica que va a presentar por su propia cuenta la declaración anual de impuestos sobre la renta por los ingresos percibidos por únicamente, chicos, concepto de sueldos y salarios, ¿sí? Correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Otra de las situaciones, chicos, también es que si el empleado tiene otras obligaciones, ¿sí? Pues bueno, también tendría que presentarlas pues por su cuenta, ¿no? Aquí lo único que nos dice es que es la empresa por cuestión de sueldos y salarios pues no la va a presentar, ¿sí? Entonces aquí nada más terminando el texto pues nos indica que no se efectúe el cálculo anual por concepto de sueldos y salarios que el empleado percibió en este ejercicio, y lo único que le solicita pues es la constancia de ingresos, de remuneraciones efectuadas en este ejercicio para que se pueda entregar en la declaración anual de este empleado, ¿sí? Y este formato, chicos, también se puede imprimir desde el sistema. Ahorita se los voy a mostrar, ¿sí?
Y aquí también, pues bueno, nada más para que el empleado firme el documento. Bien, ese documento, chicos, es el que tenemos acá en el botoncito llamado constancia F37. Déjenme por acá mostrarlo. Y esta constancia, chicos, perdón, lo que le da al empleado es una visibilidad de cuánto es lo que se le retuvo de ISR durante el ejercicio, ¿sí? Para que pueda también él hacer la comparativa desde su módulo, cuando él ingrese al portal del SAT a presentar la declaración. Y prácticamente, por ejemplo, estos ingresos, ¿sí?, en el rubro número 2 deben de coincidir contra lo que tiene el SAT, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que hemos visto en el tablero, ahorita lo que vamos a ver en el cálculo anual, chicos, prácticamente es lo que el SAT va a visualizar cuando el empleado vaya a presentar su declaración anual. ¿Sí? Aquí se fijan, están los distintos rubros. En caso de que, por ejemplo, tuviera vales para ropa, bueno, cuánto fue grabado, cuánto fue exento. Y aquí tenemos tal cual los ingresos por salarios. Así que prácticamente todo fue grabado, nada fue exento. Y ya, bueno, un poquito más hacia abajo tenemos las sumas de los importes, la suma total del impuesto del ejercicio, y en caso de que tuviera pues saldo a favor o en contra, aquí también lo indicaría. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, pues le dice que tiene un saldo cero. Entonces, pues digamos que está bien con la autoridad, ¿no? No se tiene que regresar ni se tiene que retener alguna parte de ISR. ¿Sí? Entonces, este también, chicos, se puede imprimir y se puede entregar tal cual al empleado. Bien, desde el módulo, chicos, también tenemos el acceso a las tablas de ISR. Ya por ahí lo veíamos en la presentación hace unos minutitos. Podemos exportarlo a Excel también, si es de utilidad tener quizá la referencia previo a la aplicación, ¿sí? Y también pues quizá poder validar o utilizar ciertas fórmulas para pues confirmar estos importes acumulables. También, chicos, un botón importante aquí en la ventanita es este llamado verificar acumulados, ¿sí? Este modulito, este reporte, tiene una similitud con respecto al reporte que veíamos dentro del menú de ISR YETU, porque aquí nos dice específicamente si dentro de algún empleado en un periodo tuvo alguna situación que probablemente los importes no lleguen a coincidir, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que para el empleado Félix, en el periodo número 1 del periodo quincenal, tiene un importe total del concepto por 1,000 pesos, ¿sí? Pero solamente se grabaron 450 pesos. Es decir, hay una diferencia de 550 pesos que en teoría tendrían que estar como exentos, ¿sí? Entonces, este reportito, chicos, pues nos ayuda a identificar esta situación para que, bueno, vayamos a hacer la corrección y pues también cancelar el subrecibo de este empleado en ese periodo y timbrarlo pues ya con la corrección de este concepto, ¿sí?
Algo también importante, chicos, en este mismo reporte, si se fijan, está en Excel y nos dice también de algunos conceptos, si es que le hace falta alguna tabla de ISR, en este caso para el grabado. ¿Sí? En el Excel también vemos que no tiene tabla de acumulado, para que vayamos al catálogo y le asignemos pues esos acumulados o las tablas de acumulados que le corresponden. Podemos también verificar los acumulados versus movimientos. Aquí se fijan, bueno, todos estos importes coinciden, no hay alguno que esté pendiente. Y por último, pues tenemos aquí la ayuda integrada que nos indica los motivos de errores y algunas posibles soluciones. ¿Sí? Entonces también desde aquí, chicos, podemos comenzar a corregir ciertas situaciones antes de aplicar el cálculo anual. ¿Sí? Ahora bien, ya entrando, chicos, de lleno al proceso, ahorita, bueno, para mostrarles algunos de los reportes, presioné el botoncito de detectar y calcular. Cuando presionamos este botón, chicos, también el sistema valida que estemos en el último periodo del año o que también tengamos calculado el periodo. ¿Sí? Con el motivo que les mencionaba hace unos minutos, donde pues el sistema todavía no sabe si faltan por calcular conceptos. Es por eso que nos pide calcular al periodo que estamos trabajando, para que tenga la certeza de que todos estos importes tengan esa visibilidad y que las tablas de acumulados también tengan la información al día. ¿Sí? Ahora bien, ya entrando un poquito al área de trabajo, vamos a observar algunos colores, bueno, principalmente el grisecito, que si fijan tiene o parece que está como bloqueado. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Bueno, que esos colores en gris no se les va a aplicar el cálculo anual. ¿Sí? Vemos, chicos, que en la segunda columna llamada causa nos indica el por qué. En el caso de Hernández Lucas Rodolfo, nos dice que se dio de baja antes del 1 de diciembre. Voy a ampliar un poquito la columna. Y bueno, además pues tuvo ingresos mayores a 400,000 pesos. ¿Sí? Entonces pues por esos dos motivos no se le va a aplicar, o la empresa no está obligada a aplicarle el cálculo anual. Y si se fijan, chicos, automáticamente el sistema ya identifica esos escenarios, ¿sí? Y le resta pues esta validación a las empresas para hacerlo un poquito más ágil, más rápido. Otro de los empleados que no se les va a aplicar el cálculo anual es Lumbreras Lorenzo y Lizárraga Maléndez, porque ambos superan los 400,000 pesos de ingresos en el año. ¿Sí? Y se fijan, nuevamente pues automáticamente ya no les marca el que la empresa pues no les aplique el cálculo anual. Y el último empleado, chicos, también Cristian, se dio de baja antes del 1 de diciembre y también por lo tanto pues ya no está obligado a presentar su declaración. Ahora bien, ¿qué pasa, chicos, por ejemplo con Félix, que por ahí veíamos que era uno de los empleados que nos solicitó firmar esta carta de aviso porque él va a presentar su declaración por su cuenta? ¿Sí? Para esas situaciones, chicos, nosotros podemos identificar al empleado y dar un doble clic. ¿Sí? Al dar doble clic, aquí el sistema, se fijan, ya nos cambia el estatus y nos dice que para este empleado no se le va a aplicar el cálculo porque él solicitó no hacer la declaración anual. Perdón, solicitó que la empresa no le aplicara el cálculo anual porque él lo va a presentar por sus propios medios. ¿Sí? También aquí, chicos, pues antes de aplicarlo, sí tener la certeza que el empleado
haya firmado la carta de aviso para, bueno, nada más tener la certeza de que pues él tendrá la responsabilidad de poderlo presentar. ¿Sí? Bien. Hasta este punto, chicos, nosotros pues podemos estar aquí verificando, regresar a nuestra prenómina, hacer ajustes, etcétera. Y recordemos que en cualquier momento podemos detectar y calcular. ¿Sí? Aquí además nos dice que algunos de los empleados pues sufrieron algunos cambios y me pregunta que si estamos seguros de aplicar los cambios respetando lo que acabamos de modificar. Vamos a decirle que sí. ¿Sí? Y se fijan, en cualquier momento pues podemos calcular nuestro cálculo anual. Ahora bien, siguiendo un poquito con las columnas, chicos, bueno, prácticamente la mayoría son altas, no hay reingresos y solamente tenemos dos bajas, que es la de Cristian y la de Rodolfo. Por acá ya las identificamos. Tenemos por aquí la columna de ingresos totales, la base grabada acumulada, ¿sí? La base grabada proyectada, que esta, chicos, la base grabada proyectada se va a mostrar cuando ejecutemos el cálculo anual antes del último periodo del ejercicio. ¿Sí? Como su nombre lo indica, es una proyección, ¿sí?, de los conceptos que están marcados por default, ¿sí?, como automático global, porque ya sabe que esos conceptos automáticamente se van a calcular. ¿Sí? Entonces, aquí pues bueno, nada más tiene esa proyección de ese periodo restante, y en caso por ejemplo de que ejecutemos el cálculo anual en enero, pues bueno, esta proyección pues ya no tendrá información porque prácticamente ya cerramos el ejercicio. ¿Sí? Tenemos por acá el artículo 142, tenemos por aquí la columna de subsidio, cuánto es de impuesto anual, cuánto es de impuesto retenido. Tenemos por acá los impuestos a cargo, a compensar. ¿Sí? Tenemos también, chicos, las compensaciones o retenciones realizadas. ¿Sí? No sé si recordarán que, bueno, ya hace unos minutos comentábamos que si, dependiendo del resultado, si el importe es muy alto, tanto para la compensación como la retención de ISR, pues muy probable, bueno, creo que lo más afectado, cuando más le afecta al empleado, perdón, es cuando se le va a retener y es un importe pues mayor, un importe grande, pues si se le calcula en un solo periodo, pues probablemente perciba muy poco de sueldo. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos periodo por periodo, aquí esta columna nos va a ir llevando ese saldito. ¿Sí? Hasta que pues se complete, por ejemplo, los 3,555 pesos. ¿Sí? Esa es la columna que nos va a indicar esa información. Bien, tenemos por acá el impuesto a cargo final y tenemos también el impuesto a compensar final y el saldo a cargo a compensar. ¿Sí? En la mayoría, chicos, bueno, podemos observar que es un importe negativo, lo cual nos indica que se le tiene que compensar al empleado. ¿Sí? Entonces, ahorita también lo vamos a ver cuando lleguemos a la aplicación. Algo también importante, chicos, en cada columna vemos que en la parte superior tenemos este triangulito en color rojo. Si nosotros posicionamos por aquí el cursor, vamos a ver, aquí intentarlo, a ver si latino. Tengo aquí el pulso medio nervioso y no le alcanzo aquí a atinar. Déjame intentarlo.
déjenme... Bueno, lo que les muestra aquí, chicos, es una pequeña ayuda, un pequeño texto con la definición de cada columna. ¿Sí? A ver, déjame cerrar y vamos a intentarlo nuevamente. Sí, bueno, que prácticamente es lo que acabo de explicar de cada columna, pero bueno, aquí nos indica con este pequeño triangulito de color rojo. Bien. Quisiera hacer una pequeña pausa, chicos, para ver si hay algunas preguntas. Bien. Por aquí Román nos pregunta, ¿cómo se calcula la base grabada proyectada si no están todos los periodos aún calculados? Bien, como lo comentamos, Román, como el sistema ya identifica cuáles son los conceptos de automático global, hace esta proyección interna. ¿Sí? Ya sabe más o menos cuál es su sueldo, los días de trabajo, no sabe si, bueno, tuvo incapacidades, incidencias, horas extras, pero tiene este cálculo, ¿sí? Digo, tampoco es exacto, pero más o menos sabe cuánto es lo que tendría que ganar, percibir y descontarse con base en las deducciones y darnos ese cálculo, ¿sí? Pero bueno, recordemos que la sugerencia es que para evitarnos quizá pues esa diferencia en la proyección, poder calcular o ejecutar el cálculo anual en el último periodo o bien a principios del siguiente año. ¿Sí? Por aquí Jorge también nos comenta de mi pulso de maraquero, que no la tiene aquí al triangulito. Sí, por ahí me tiembla un poquito la mano, pero esa es la información que nos da, chicos, en el triangulito ahí en color rojo, si lo quieren intentar. Bien, por aquí Miguel nos pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores de salario mínimo que no se les retuvo ISR y en el cálculo anual determina un importe de ISR? Bien, también ahí, Miguel, bueno, será importante identificar esos empleados, ¿sí? Y vemos, ahorita que lleguemos al resultado, ya cuando apliquemos el cálculo, el sistema nos da la posibilidad de modificar esos impuestos, ¿sí? El resultado final nos va a dar la posibilidad de modificarlo y aquellos empleados, bueno, en esa situación que gana el salario mínimo y que no se les retiene ISR, poderlo dejar en cero. Bien. Hasta aquí, chicos, veo que son todas las dudas, ¿sí? Bien, algo también que podemos ejecutar, chicos, por cada empleado, por ejemplo aquí con Edgardo, al dar clic derecho, ¿sí? Podemos ejecutar ya sea el reporte de cálculo anual detallado, imprimir su constancia de ingresos o bien generar la carta de aviso de no presentación, ¿sí? Inclusive, chicos, podemos ver con respecto a la duda de Miguel que nos dice si queremos editar el impuesto a compensar o retener. Solo que ahorita me lo muestra bloqueado. ¿Por qué motivo? Porque yo todavía no lo he aplicado, ¿sí? Como todavía no guardamos este cálculo anual, ¿sí? Pues todavía no sabe el sistema si estamos todavía haciendo ajustes, etcétera. Pero cuando ya se guarde, cuando ya se aplique, ¿sí? Tendremos esta posibilidad de poder editar el impuesto a compensar, a retener, retomando un poquito la duda que nos hace Miguel con aquellos empleados con salario mínimo, ¿sí? Bien, déjenme nada más, chicos, regresar un poquito a la presentación. Bien, también hay este parámetro, creo que no lo mencioné, chicos, y también
Relacionado un poquito con la duda que nos hace Miguel con respecto a empleados que puede que no les haya correspondido retención de ISR o que salga en cero, para que en el momento en el que filtre la información, sí queremos que consideren estos empleados. Sí, a lo mejor yo no quiero tener mis 50, 60 empleados, de los cuales 15 o 20 de ellos pues les dio como resultado cero. ¿Sí? Entonces yo puedo desmarcar esta opción o marcarlo para poderlos ver dentro del resultado. Bien, entonces lo que comentábamos, chicos, ya cuando vayamos a guardar y aplicar el resultado del cálculo anual, vamos a tener estos importes. ¿Sí? Entonces comentábamos que cuando veamos como resultado un importe negativo, nos indica que ese es un impuesto, un ISR que se le retuvo de más. Perdón, que se le retuvo de más y se le va a compensar al empleado. ¿Sí? Si existieran importes positivos, ¿sí? Querrá decir que ese importe faltó por retener durante el ejercicio, por lo tanto pues se le va a comenzar a retener al empleado. ¿Sí? Ahora bien, vemos, chicos, también la columna de subsidio correspondiente, ¿sí? Para aquellos empleados, bueno, que se les haya calculado durante el ejercicio concepto por subsidio, ¿sí? Y también tengamos esta visibilidad. Aquí en la imagen, chicos, se pueden observar el texto que les comentaba, ¿sí? Cuando posicionamos el cursor nos va a mostrar este texto dependiendo de la columna en la que estemos trabajando, ¿sí? Para que tengamos pues visibilidad de qué es y cómo se obtiene cada uno de estos importes. ¿Sí? El impuesto retenido también por aquí vemos. Y uno de los reportes, el cálculo anual detallado, donde vamos a poder observar por empleado y por periodo cada uno de los importes con base a sus tablas de acumulado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, chicos. Nada más lo que quería mostrarles es, bueno, también el CARDEX del empleado. Podemos ejecutarlo por las tablas de acumulado. Y quería llegar a este tema, chicos, para poderles mostrar cuando aplicamos este cálculo anual, cómo se ven reflejados ya, bueno, tanto en el sobrerecibo y en el XML. ¿Sí? Para ello vamos a tener algunas claves para los escenarios en los que el ISR es a favor del empleado, como ahorita lo vimos en el sistema, o cuando va a ser un ISR a cargo, ¿sí? Es decir, que se le va a retener. Para el caso de los saldos a favor tenemos la clave OP001, ¿sí? Que se llama reintegro de ISR retenido en exceso, la OP004, aplicación de saldo a favor por compensación anual, y la OP005, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en qué momentos podemos aplicar cada uno de ellos. Y en el caso del ISR a cargo tenemos la clave D101 con el nombre ISR retenido del ejercicio anterior, o la deducción D002, que es de ISR, para utilizarlo en la retención del ejercicio vigente. Ahora bien, estas claves se van a utilizar, chicos, dependiendo en el mes o en el periodo en el que vayamos a aplicar el cálculo anual. ¿Sí? Por ejemplo, si ya la empresa va a comenzar a aplicarlo, a guardarlo en este mes de diciembre, se van a utilizar estas tres claves. En el caso de empleados que tienen ISR a favor,
se podrá utilizar la clave OP004, que en el sistema es la deducción 55, o bien el concepto de deducción 50 con la clave OP001. ¿Sí? En el caso del ISR a cargo, recordemos que es la clave con deducción 002, y en el concepto del sistema se llama D102 ISR retenido del ejercicio vigente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando las empresas comienzan a aplicarlo a partir de enero? Bueno, en ese momento ya el sistema, dependiendo del resultado, va a utilizar las claves restantes. ¿Sí? Para el caso del ISR a favor, bueno, puede utilizar la misma OP004, que es ISR a compensar, o bien la clave OP005, que es el reintegro de ISR en exceso de ejercicios anteriores. ¿Sí? Porque ya en el XML pues tendrá fecha del 2026 y probablemente la autoridad diga, oye, porque le estás entregando ISR a favor del empleado de ejercicios anteriores. Bueno, ya con esta clave vas a ver que será el resultado del cálculo anual. ¿Sí? Y en el caso del ISR a cargo, ¿sí? Tendrá la clave de 101, y en el concepto del sistema lo veremos reflejado con el nombre ISR retenido del ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces también, chicos, para que lo consideremos, y pues si en algún momento tenemos alguna diferencia con las claves, pues muy probablemente esto dependerá del momento en el que se haya aplicado el cálculo anual, y bueno, nada más identificar en qué momento se hizo para que podamos ver reflejado los conceptos con su clave correspondiente, ¿sí? Como lo vemos en esta tablita. ¿Sí? Bien, antes de pasar o regresar, chicos, al sistema, por aquí veo una pregunta. José nos dice, ¿en qué página se va a subir la transmisión? Estará dentro de mi gestión, José, en la sección de podcast y tutoriales. Ahí podrás consultar, descargar la información de esta sesión web. Bien, entonces déjenme nada más, chicos, regresar por acá al cálculo anual. Se fijan, ahorita ya guardé los cambios, ya tiene la información del sistema, pero lo que quisiera mostrarles es ahora rápidamente estos reportes que veíamos al final, como por ejemplo el cálculo anual detallado, ¿sí? Donde aquí, por ejemplo, vemos los periodos del año, de la quincena, los días de trabajo, el ISR de la base grabada. En estos periodos, bueno, este empleado no tuvo percepciones especiales, no tuvo percepciones anuales, ¿sí? Todavía. Y tenemos por aquí el ISR antes del subsidio al empleo, ¿sí? Tenemos por acá las columnas de ISR, reintegro de ISR, el total de ISR retenido. Y como todavía no aplicamos el ISR a compensar o a retener, pues todavía no me dice cuál es el resultado final, ¿no? Inclusive aquí podemos ver el texto, bueno, un poquito cortado, pero indica por calcular. ¿Sí? Entonces ese es el que está pendiente, pero aquí también tenemos esa visibilidad de los acumulados de cada uno de los periodos. Bien, entonces aquí nada más, chicos, como referencia podemos hacerlo empleado por empleado. Quizá no en todos tengamos que revisar la información, ¿sí? O si no, tenemos por acá el reporte, ¿sí? Dentro de cierre anual tenemos cálculo anual detallado. Y la principal diferencia, chicos, bueno, pues es que en este reporte podemos consultar pues prácticamente todos nuestros empleados, ¿sí? O el rango de códigos que nosotros elijamos.
pero si fijan es prácticamente la misma información. Déjenme quitar un poquito el zoom. ¿Sí? Y si nos vamos pues página por página, aquí vamos a observar la información de los empleados. ¿Sí? Por ejemplo, a diferencia del empleado anterior, pues Félix sí comenzó a trabajar desde el primer periodo. ¿Sí? Entonces tiene un poquito de mayor información. Y aquí nada más en el periodo 24 está pendiente por calcular y guardar el resultado del cálculo anual. Bien, el otro reporte, chicos, que veíamos en la presentación es... ¿dónde está? Hasta acá el ISR. Es el de CATEX del empleado por acumulados. ¿Sí? Donde aquí podemos identificar las tablas de acumulados, por ejemplo los de ISR. Percepciones especiales grabadas. ¿Sí? Básicamente todas las percepciones acumulables que nos ayudan, subsidio también puede ser, para que tengamos aquí esa visibilidad, y de cada uno de los periodos pues tener esos acumulados. ¿Sí? Este principalmente nos ayuda cuando identifiquemos alguna diferencia, que algo quizá no nos cuadra, ¿sí? Y aquí poder rápidamente identificar en qué periodo pudiera estar el error. ¿Sí? Bien. Entonces, chicos, déjenme regresar. Déjenme cerrar estos del reporte al cálculo anual para ahora sí aplicarlo. ¿Sí? Hasta este punto pues ya checamos reportes, ya prácticamente verificamos todos nuestros acumulados que estén correctamente asignados. ¿Sí? Ya verificamos los importes. Entonces ahora sí ya estamos seguros de poderlo aplicar. Déjenme quitar por aquí a Félix. Ok, la ventanita anterior, chicos, me decía que en esta empresa teníamos tipos de periodo que aún no se encuentran en diciembre del 2025 y que para evitar inconsistencias pues me sugiere tenerlos en diciembre. ¿Sí? En ese caso me hablaba del periodo semanal que está en enero, ¿sí? Porque ahí no tengo empleados, pero bueno, simplemente le damos clic en aceptar. Y aquí ya sí este mensajito nos interesa porque nos dice que al aplicar el cálculo anual se van a actualizar los conceptos de impuesto a compensar o a retener, ¿sí? Dependiendo del caso, a los empleados seleccionados en el cálculo anual. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que sí estamos seguros de continuar. Aquí ya nos dice que el proceso finalizó. Me pregunta que ya el cambio se ve reflejado en la nómina y como se agregó un concepto nuevo a ciertos empleados, lo que me pregunta es que necesitamos calcular el periodo. Entonces vamos a decirle que sí lo queremos calcular. Nos abre la ventanita que seguramente ya la conocemos. Y aquí bueno, ya nada más va a tardar dependiendo de la cantidad de empleados que tengan. Yo tengo 9, fueron 7 segundos. Y aquí, chicos, ya se aplicó el cálculo anual. ¿Sí? Aquí observamos los resultados que ya veíamos hace unos momentos. ¿Sí? También la bitácora, chicos, se genera en la carpeta de la empresa. En la parte de abajo también tenemos algunas notas que son prácticamente las consideraciones que hemos visto a lo largo de la sesión.
Y por ejemplo, vamos revisando el sobre recibo de Edgardo Méndez, perdón, con clave 152. Vamos por aquí a cerrar. Aquí ya me aplicó y me calculó el periodo. Entonces vamos a buscar aquí al empleado 152, Edgardo. Vamos a abrir su sobre recibo. Y aquí se fijan, chicos, nos dice que pues con base al resultado del cálculo anual se le está mostrando este concepto nuevo, que es el ISR a compensar, ¿sí? Que en este caso son 939 pesos con 18 centavos, que ahorita si se fijan es prácticamente el mismo importe que el del ISR, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, pues para que no le afecte tanto el pago de ISR, pues prácticamente se salda, ¿sí?, con lo que realmente le correspondería que la empresa le pague por ISR retenido de más en el ejercicio, ¿sí? Y digamos que en este periodo pues prácticamente no pagará ISR, ¿sí? Porque prácticamente se salda con lo que se le está compensando. ¿Sí? Otro de los empleados, me parece que era Ivana. Vamos a ver el sobre recibo, chicos. ¿Sí? En el caso de Ivana, si fijan, pues prácticamente tiene la misma consideración. Tiene un importe de ISR a compensar, pero prácticamente se salda con el ISR que se le calculó en el periodo, ¿sí? Pues prácticamente para que su salario se vaya íntegro en este caso. ¿Sí? Y pues prácticamente, chicos, es el que vemos en los demás sobresivos a partir de este periodo. ¿Sí? Ahora bien, déjenme autorizarlo, chicos, para que pueda timbrar este periodo y veamos cómo se ve reflejado en el XML. Sí, por ahí con las claves que por ahí veíamos en la presentación. Como este periodo fue el último del año, se fijan, ya me está generando los registros para el nuevo ejercicio y bueno, pues ya prácticamente los procesos que se generan internamente en nuestra empresa. Sí, ahorita no los voy a ejecutar, no son temas de la sesión. Y déjenme aquí nada más rápidamente, chicos, ingresar a la emisión de sobre recibos, el periodo 24. Y ahorita ingresamos a observar en el ADD. Bien, ahorita en lo que termina, chicos, de timbrarlo, quisiera hacer una pausa para ver si tuvieran alguna otra duda. Rolando por aquí nos pregunta: ¿los trabajadores que son finiquitados con fecha posterior al 1 de diciembre, sí se debe realizar el cálculo anual para que el finiquito se realice la retención de ISR o según sea el caso? Sí, en este caso, sí, Rolando, por la fecha estaba verificando, si es posterior al 1 de diciembre, sí, ahí ya la empresa tendría esa responsabilidad, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, si la baja fue antes del 1 de diciembre, es cuando la empresa no es la responsable. Pero con el ejemplo que nos indicas, siendo posterior al 1 de diciembre, sí, ahí la empresa es la que tendría la responsabilidad de presentar la declaración anual de ese empleado. Y como bien comentas, ya considerando el ISR de liquidación, dependiendo pues del tiempo que haya laborado. Bien, ya me timbró, chicos, déjenme cancelar aquí las bitácoras, etcétera. Vamos viendo rápidamente el visor de documentos digitales.
Vamos aquí, por ejemplo, era Edgardo, el 152, aquí lo tenemos. Vamos a ver el XML. Y si se fijan, chicos, casi al final, dentro del complemento de nómina, aquí lo tengo señalado, tenemos la clave de ISR a compensar, que en el concepto del sistema es la 055, ¿sí? Y la clave del SAT, que es de otros pagos, recordemos es la OP004, ¿sí? Aquí, fíjense, aquí está, OP004 con clave de 155. ¿Sí? Y aquí están los 939 pesos, ¿sí? Que recordemos se saldan con el ISR que se le calculó en este periodo, ¿sí? Para que su sueldo pues se vaya íntegro y no se le retenga ISR, ¿sí? Ahora bien, chicos, algo muy importante, en esta misma sección o en este mismo nodo, ¿sí? Podemos observar un segundo renglón llamado compensación de saldo a favor, ¿sí? Nos dice que ese saldo corresponde al ejercicio 2025, pero que ese saldo a favor es por 2.838 pesos con 24 centavos, ¿sí? En este periodo 24 se están, digamos, tomando entre comillas 939, ¿sí? Quiere decir que todavía tiene un remanente, tiene todavía un saldo a favor de 1.899 pesos, ¿sí? Quiere decir que ese saldo pues estará tomando periodo por periodo hasta llegar a los 2.838 pesos. ¿Sí? Y esto, chicos, prácticamente tiene la misma funcionalidad en el caso en el que sea un ISR a cargo. ¿Sí? Bueno, no dirá saldo a favor, seguramente dirá, o creo que dice saldo a cargo. ¿Sí? Va a tener también el remanente del saldo a cargo y los importes periodo por periodo, ¿sí? Y de igual forma, hasta que llegue a cero, pues este nodo de otros pagos pues ya dejará de mostrarse en el XML de ese empleado o de los empleados en los que aplique, ¿sí? Entonces, chicos, también para que lo consideremos, tanto para el ISR a retener a cargo, ¿sí? Déjenme, si quieren, ahorita calcular este periodo ya de enero para que podamos ver ese mismo concepto. Sí, por ejemplo, era Edgardo, el 152. Sí, aquí, por ejemplo, pues se siguen calculando los 939 pesos con 18 centavos. Y cuando se calcule ese timbre, prácticamente tendrá la misma característica. Evidentemente, pues el saldo va a disminuir y cada periodo pues tendrá menos saldo a favor, ¿sí? Para que también por ahí lo consideremos, chicos. Y también, chicos, cuando apliquemos el cálculo anual y estemos consultándolo en futuros periodos, vamos a ver la última columna de saldo a compensar, que prácticamente nos va a llevar el mismo saldo que vamos a ver en el XML, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en una columna previa cuál fue el resultado total, pero con respecto al periodo actual, aquí nos dice cuál es su saldo a compensar o a retener, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, checamos este empleado que tiene menos importe, que es el de José Luis, con clave 131.
Y ¿dónde estarán? Que no lo... Bien. Y aquí, bueno, nada más estaba verificando los chicos en cada sobre recibo, ¿sí? Los ISR que se están compensando, para que hasta que llegue el saldo a cero, pues se estarán calculando los sobre recibos. Bien, déjenme regresar por acá, chicos, a la presentación, nada más para terminar de mostrar las diapositivas. Aquí vemos, bueno, prácticamente las mismas claves que por ahí comentábamos. El nodo de compensación de saldos a favor, ¿sí? Y bueno, lo que ya veíamos con respecto al nodo con los saldos y los remanentes que se estarán visualizando. ¿Sí? También cómo se ven los conceptos que ya por ahí veíamos en la tabla previamente, de cuándo se compensan en diciembre o se compensan en enero. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la retención, pues sí hace la especificación que es respecto a un ejercicio anterior, ¿sí? Y se está aplicando todavía en diciembre, en este caso del 2025, pues nos dice que es del ejercicio vigente.